Capítulo 2, el deseo. Si no han visto los videos anteriores a les recomiendo que vayan a mi canal y miren los videos en orden cronológico para que puedan tener un contexto sobre la historia que les voy a contar. Si no, no hay problema porque la lección aquí está plasmada y de cualquier manera es una lección que puede cambiar sus vidas. Cuando Edwin C. Barnes se subió encima del tren que se iba a dirigir a la sede de Edison, él ya estaba haciendo su trabajo desde su mente. En su mente se visualizaba él mismo en la presencia de Edison y se escuchaba a sí mismo preguntándole a Edison la oportunidad para convertirse en su socio. Está siendo la obsesión de su vida y el deseo tan fervente que tenía en convertirse en el socio de este gran inventor. Era la única esperanza de Barnes. Y no era solo un deseo, sino que era un deseo pulsante. Se había convertido en una obsesión más importante que cualquier otra cosa y era algo definitivo. Él sabía qué era lo que quería y cómo lo quería. Y el deseo no pasó. Ese deseo no era algo nuevo que le había surgido a Barnes cuando se le acercó a Edison. Era un deseo que lo estaba dominando durante ya mucho tiempo, algo que tenía en su mente durante ya mucho tiempo y que había meditado durante mucho tiempo. Y era su único deseo, no había nada que quisiera más que eso. Unos años después, cuando Edison se paró en su oficina y tuvo la oportunidad de conocer al gran inventor, su deseo se había transmutado en realidad. Y fue entonces cuando comenzó a hacer negocios con Edison, que el sueño de su vida se había convertido en realidad. Y hoy en día la gente que hace negocios con Barnes le tienen envidia. Pero no saben de todos los problemas por los que él tuvo que pasar. De hecho, pasaron 5 años antes de que él pudiera tener alguna posibilidad de obtener su deseo, durante los cuales no había ningún indicio de que fueran a volverse socios. Para los demás, excepto para sí mismo, él aparecía cualquier otro trabajador más dentro de la rueda de Edison. Pero en su mente, él ya era el socio de Edison. Cada minuto del tiempo que él pasaba dentro de esa compañía, él ya era el socio de Edison. Y es una ilustración de cómo un deseo definitivo te puede llevar a cumplir tus deseos. Barnes logró su deseo. Y lo que él hizo es que él creó un plan para obtener ese deseo y quemó todos los puentes detrás de él. No dejó ninguna escapada para retirarse, para rendirse. No dejó ninguna otra opción. Su única opción era ser socio de Edison o morir, básicamente, porque no había más. O simplemente iba a ser el socio de Edison y no había otra opción para él. Y se convirtió esto en la obsesión de su vida hasta que lo logró convertir en hechos. Y cuando dejó su pueblo, él no se dijo a sí mismo, voy a tratar de convencer a Edison para que me dé algún tipo de trabajo y a lo mejor me vuelvo su socio. No, él dijo, voy a ver a Edison, voy a hacer que me note y voy a hacer negocios con él. Y voy a apostar todo mi futuro en mi habilidad de obtener lo que quiero. Esta es la historia de un general que se encontró en una situación donde iba a ir a guerra contra unos enemigos que lo superaban en número. Y cuando se fue, subió a todos sus hombres en los barcos y llegó al país enemigo. En cuanto se bajaron, él ordenó que quemaran todos los botes y les dijo a ellos, ¿ven esos botes quemándose? Eso significa que la única manera de salir de estas costas vivos es ganando. O ganamos o morimos. Y ellos ganaron. Todo aquel que gana debe estar dispuesto a quemar todos sus botes y no dejar ninguna posibilidad para la retirada, para rendirse. Pues solamente de esta manera podemos asegurarnos de llegar a un estado mental conocido como el fervente deseo de ganar, que es esencial para el éxito. Un día, después de un gran incendio en Chicago, un grupo de mercaderes, al ver que todos sus negocios habían sido derrumbados, decidieron dejar Chicago y reconstruir en otra ciudad, excepto uno de ellos. Apuntó con su dedo al resto de la tienda y dijo, en ese mismo lugar voy a construir la tienda más grande que hayan visto, no importa cuántas veces se tenga que derrumbar. Y ya pasaron más de 50 años
bueno, a la fecha mucho más años, y sigue siendo una tienda grandísima y es un monumento de lo que es la voluntad de uno. La cosa más fácil que Marshall Field pudo haber hecho es que exactamente lo que los demás mercaderes hicieron, que cuando las cosas se pusieron difíciles y el futuro se miraba incierto, que pudo haberse retirado y comenzar en algún lugar donde las cosas sean más fáciles. Pero esta es la misma diferencia entre Marshall Field y los otros mercaderes, y lo mismo que diferencia a Edwin C. Barnes de los miles de empleados dentro de la compañía de Edison. Y es lo mismo que diferencia a aquellos que tienen éxito que de aquellos que fallan. Todo ser humano, cuando llega a la edad para entender el dinero y su propósito, lo desea, pero el desear dinero no es suficiente para obtener dinero. Se necesita un deseo fervente, un estado mental que se convierte en una obsesión. Y luego respaldar esta obsesión con un plan definitivo para obtener estas riquezas. Y respaldar este plan con una persistencia que no reconoce el fracaso. Eso es lo que va a traer riqueza. El método por el cual el deseo por riqueza puede ser transmutado en su equivalente financiero consiste en 6 pasos definitivos. El primero, fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. No es suficiente con decir quiero muchísimo dinero. No, tienes que decir cuánto dinero quieres. Segundo paso, define exactamente lo que estás dispuesto a dar a cambio del dinero que deseas. No existe nada como algo por nada. Nada es gratis en esta vida. Tercer paso, define la fecha exacta en la que quieres obtener el dinero que deseas. Cuarto paso, comienza a crear un plan definitivo para obtener tu deseo y comienza de una vez. Estés o no estés listo para ponerlo en acción. Quinto paso, ahora escríbelo dentro de un párrafo conciso, la cantidad exacta que planeas adquirir, la fecha límite para su adquisición y lo que estás dispuesto a dar en cambio para recibir este dinero, y define el plan por el cual es tu intención acumular esta cantidad de dinero. Sexto paso, tienes que leer esto que escribiste en voz alta 2 veces al día, justo cuando acabas de despertar y justo antes de dormirte. Mientras que lo leas, tienes que ver y sentir y creer como que ya estás en posesión de aquel dinero. Es importantísimo que cumplas y hagas cada uno de estos 6 pasos, y es especialmente que cumplas con los requisitos del sexto paso. Puede que pienses que es imposible para ti sentirte en posesión del dinero sin tenerlo, pero aquí es donde tener un deseo fervente te va a poder ayudar. Tienes que convertir este deseo en una obsesión, y una vez que se convierta en una obsesión, no te va a ser tan difícil convencerte a ti mismo de que puedes obtener y de que obtienes este dinero. Solo aquellos que se vuelven conscientes del dinero, que logran crear una conciencia de abundancia, son capaces de atraer esta abundancia por sí mismos. Puede que sea de ayuda para ti para reconocer la capacidad y la veracidad de estos 6 pasos al saber que esta información fue dada por el mismo Andrew Carnegie, quien en su tiempo llegó a ser el hombre más rico del mundo. Quien fue alguien que comenzó desde la nada, que en realidad no terminó ni la primaria y comenzó trabajando en refinerías de acero, pero a pesar de eso, logró ser la figura más importante de su época, hablando monetariamente. Estos pasos no requieren de mucho trabajo duro ni que uno sea ridículo o crédulo. De hecho, al aplicarlos, uno se va a dar cuenta de que la acumulación de dinero no se puede dejar a la chance ni a la buena suerte. Uno debe darse cuenta que para acumular riquezas, uno primero debe realizar cierta cantidad de imaginación, debe usar la imaginación y soñar. Deben de imaginar, soñar, desear y planear antes de que puedan adquirir dinero. Y también deben de saber que nunca van a poder obtener riquezas en grandes cantidades, al menos de que puedan convencerse a sí mismos de que son capaces de obtenerlo y de que tengan un deseo insaciable, un deseo obsesivo por la obtención de este dinero. También deben de saber que cualquier gran líder que ha conocido la historia ha sido al principio un gran soñador. La cristianidad es un gran ejemplo del poder de soñar, y que se puede ver en todo el mundo hoy en día.
Su fundador fue un soñador tan intenso que tenía una gran imaginación y visión, que él podía ver las realidades mentales y espirituales en su forma espiritual y mental mucho antes de que pudieran ser estas transmutadas a su forma física. Si tú no eres capaz de poder ver las riquezas en tu imaginación, nunca vas a poder ser capaz de poderlas ver en tu banco. Debemos de recordar que aquellos que han llegado a acumular grandes riquezas y aquellos que han logrado ser grandes líderes dentro de la historia de este mundo han sido hombres que cultivaron y pusieron de manera práctica el uso de estas fuerzas intangibles para crear oportunidades nunca antes vistas a través del uso del poder de la imaginación y el pensamiento, y transmutaron esto en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles y cualquier otra forma de conveniencia que nos ayudó a hacer esta vida más placentera. La tolerancia y una mente abierta son dos cosas que son necesarias para el soñador de hoy en día. Aquellos que les da miedo probar nuevas cosas o ideas están condenados desde antes de que comiencen. No hay que olvidar a Cristóbal Colón, que soñaba con un mundo desconocido y apostó su vida en ello, en la existencia de este mundo, y lo descubrió. O Copérnico, el gran astrónomo que soñaba de múltiples mundos y los reveló, y cuando los reveló ya ya nadie decía que estaba loco, al contrario, lo alababan por su gran hazaña. Si aquello que deseas es correcto y crees en ello, ve y hazlo. Pon tu sueño en acción y no te debe de importar lo que ellos digan de ti o lo que piensen cuando te enfrentas a la derrota temporal, pues ellos tal vez no sepan que detrás de cada derrota está la semilla equivalente del éxito. Henry Ford, pobre y sin educación, soñaba con un carruaje sin caballos y se puso a trabajar en ello con las herramientas que él poseía, sin tener ninguna oportunidad o favor hacia él. Y ahora él es la evidencia viviente de que su sueño se encuentra en todo el mundo y cambió el mundo para siempre, porque él puso más llantas en operación que ningún otro hombre que haya vivido. Y él no tuvo miedo de luchar por sus sueños. Thomas Edison soñaba con una lámpara que pudiera ser operada con electricidad y comenzó a poner su sueño en acción, y no paró hasta que lo logró, hasta que lo convirtió, hasta que lo transmutó a la realidad física. Y eso da a demostrar que los soñadores prácticos nunca se rinden. Lincoln soñaba con la libertad para los esclavos negros y puso su plan en acción, aunque esto conllevó inclusive una guerra civil. Lo logró y su sueño es una realidad hoy en día. Los hermanos Wright soñaban con una máquina que pudiera volar por los cielos, y hoy en día podemos ver evidencia de su sueño viviendo en todo el mundo. Nikola Tesla soñaba con una máquina que pudiera controlar las fuerzas del éter para así poder transmitir sonido inalámbricamente de cualquier parte del mundo a otra. Y aunque esta idea fue robada por Marconi, cuando Marconi le dijo a sus amigos, inclusive estos lo llevaron a ser examinado con un psiquiatra porque pensaban que estaba loco. Y al final de cuentas esto se convirtió en una realidad. Los grandes logros de este mundo comenzaron siendo no más que un sueño. Hoy en día hay mucho más oportunidad que en el pasado y mucho más... la gente tiene una mente mucho más abierta que en esos tiempos. Y está este mundo lleno de, como dije, de oportunidad y posibilidades. Solo es cosa de que se levanten y vayan por ello. Pero eso sí, necesita un deseo fervente, una obsesión para hacer y para hacer aquello que desean cumplir. Los deseos no nacen con indiferencia, flojera y falta de ambición, al contrario. Recuerda que aquellos que logran tener éxito en esta vida comenzaron mal por lo general y tuvieron que pasar a través de muchas derrotas y batallar mucho antes de que pudieran lograr su gran éxito.